Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo de conferencias La Antigüedad en la Virtualidad, que está organizado por el Grupo de Estudios Helénicos y de la Tradición Clásica y sus proyecciones, perteneciente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Y en esta ocasión recibimos al profesor Nicolaos Mavrelos, que es catedrático de literatura griega moderna en el Departamento de Filología Griega de la Universidad Demócrito de Tracia, en Grecia, en la cual imparte docencia, ya sea en programas de grado como de posgrado. También impartió docencia en la Universidad de Chipre y en la Università degli Studi di Bari, en Italia. Así que sus áreas de investigación son literatura griega moderna y comparada, teorías de los géneros literarios, estética, teoría cultural, teoría de las ideas, teorías intertextuales, teorías de la prosa narrativa, teorías de la modernidad, siglos XVII al XIX, y filosofía. El profesor Mavrelos también impartió conferencias en universidades europeas y estadounidenses como Sorbona, Hamburgo, Granada, Moscú, Columbia, la Universidad Estatal de New Haven en Connecticut, ya sea en el marco de movilidad docente Erasmus o como profesor invitado, y actualmente también se encarga de la formación de recursos humanos. Hoy en día está dirigiendo varias tesis doctorales, por ejemplo, y además de publicar numerosos artículos y reseñas, tiene varios textos, entre ellos su última monografía en griego, que salió en 2016, cuyo título en castellano sería El condado inexistente, géneros, intertextos, lenguaje e ideología de la modernidad en True Story, ¿sí? Anónimo de 1789, y su última monografía en inglés salió en 2018 y su título en castellano sería Imágenes tangibles de Roydis y pinturas de Baudelaire sobre la vida moderna, aspectos de la modernidad en la obra de Emmanuel Ruiby. Espero haberlo pronunciado bien. Así que bueno, sin más, le agradecemos mucho al profesor Mavrelos por aceptar esta invitación y así le cedo la palabra. Así que adelante. Muchas gracias. Para mí es un placer estar en querida Universidad de Nordeste de Argentina porque desde hace años tenemos un convenio entre las dos universidades y este próximo abril y mayo vamos a tener una colega y una estudiante con de vuestra universidad, a nuestra universidad, en el ámbito de la movilidad Erasmus, lo cual es un programa de la Comunidad Europea que paga los gastos del viaje. No será la primera vez que estoy hablando en vuestra universidad y para mí es un placer. Va a ser también posible en febrero y esta vez vamos a ver algo diferente. Un escritor que la mayoría de ustedes no conocen. No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve, se ve. Ah, muy bien. Se trata de una persona, de un escritor de Tesaloniki, donde yo vivo, que es la segunda ciudad de Grecia. Yorgos Ioannou fue un escritor, o mejor, un hombre de arte y cultura griega moderna muy importante, que nos ofrece una obra multidimensional y profundamente basada en la tradición griega antigua y moderna, pero al mismo tiempo en la tradición moderna occidental del siglo XX. En el 1927 nace Yorgos Sorolopis, hijo de refugiados de Tracia Oriental, que es parte de Turquía después de la guerra de 1922. Esta misma identidad marcó sus obras. El autor, entre los años 1946 y 50, estudia historia y arqueología en la Universidad Aristóteles de Salónica, ciudad donde vive y que le da su segunda y más fuerte identidad, aparte de refugiado, o mejor, el segundo factor que le influyó como escritor culto.
además de como hombre griego moderno. En 1954 empieza a publicar y a frecuentar escritores en Salónica y en Atenas, Pensikis, Bafópulos, etc. En 1955 cambia su apellido por el de Ioannou, tanto por razones artísticas como por otras razones evidentes en el texto Taparachuklia, los apodos, de la colección El sarcófago donde appartiene nuestro texto de hoy. Aunque empezó a trabajar como ayudante de un profesor de la Universidad de Salónica, deja el trabajo y empieza una gira por toda Grecia enseñando en colegios privados. Aunque entre 1954 y 61 sigue publicando poemas y cuentos de forma clásica, según su opinión, en 1961, cuando aparecieron sus primeros textos de su propio estilo personal, surgiendo de una identidad artística en varios modos nueva para la prosa griega. El género que prefiere para sus textos literarios, el nombre del género originales, es la prosa pesográfica, recordándonos ciertos textos de Jorge Luis Borges con los que comparte múltiples aspectos comunes de los que ahora no nos ocuparemos. Las tres prosas de 1961, Las gallinas, Los cines populares y El miedo de las alturas, son muy importantes. Desde este momento, sus prosas principalmente, pero también sus diarios y obras originales, serán un mosaico autobiografizado de la historia de la Grecia moderna, sobre todo de Salónica. El fuego de 1917 en la parte sefardí de la ciudad, la invasión, como lo decían, de los refugiados de Asia Menor y Tracia Oriental en 1922, la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil entre 45 y 50 y los problemas de un Estado y gente miserables a causa de tantas guerras y la corrupción de la vida política 1950-67, la dictadura 67 a 74 y finalmente el nuevo Estado después de 1974 hasta su muerte en 85. Pero sus obras en prosa no son la única dimensión de su arte y cultura. Traduce literatura griega antigua y latina, Ifigenia en Táuride, Antología Palatina, Germania de Tácito. Publica literatura popular anotada con introducción, cantos populares o romances populares y en 1970 y otros textos sobre Karagiosis, el teatro de sombras griego, Rebética, las canciones populares de los años 30 y 40. Aparte de sus poemas y sus prosas, escribe una obra de teatro, y varios artículos en revistas de arte o periódicos, libros donde se combina la narración y descripción con memorias autobiográficas o colectivas, fotografías, música y otros tipos de arte. Omonia es un ejemplo de ese tipo y el disco Lugar de Paso, el disco de música, que fue una coexistencia armónica de poesía, música y el arte de cantar, con la colaboración de Nikos Mamangakis, compositor, y los cantantes Eleftherias Vanitaki, Dimitris Kondogiannis y Dimitris Psarianos. Es más que claro, por tanto, que su identidad artística es más amplia, abierta a todas las técnicas y estilos, tradicionales o modernos, clásicos y elaborados, populares o simples. Pero sobre todo, esas obras entrelazan armónicamente la memoria colectiva, historia, y la memoria personal, autobiografía, elaboradas de modo similar a la poesía de Constantino Cavafis. Ahora no sé, sería mejor leer el texto que vamos a comentar. Entre el Colegio Mayor Femenino y la exposición, en una callejuela muy estrecha, o mejor dicho, en un sendero, llevaba años abandonado, según la costumbre favorita de nuestros arqueólogos, un maravilloso sarcófago antiguo. Tenía los laterales esculpidos, con ornamentación de eros, vides y guirnaldas florales, mientras que en la cobertura sonreía relajadamente, medio tendida, la escultura de una pareja de época romana. Recostados los dos sobre un triclinio,
excitantemente desnudos bajo las sábanas, la mujer en primer plano y el hombre pegado a ella por detrás, parecían surgir de sus espléndidos amores. Me gustaba mirarlos y por eso, especialmente durante las noches, pasaba frecuentemente por allí. Me relajaban, por supuesto, todas esas desiertas callejuelas oscuras. Solamente paseando por ellas puede algo esperanzador aparecer dentro de ti para calmar tu alma. Iba y me sentaba en el canto del osario medio tapado, como si esperase la resurrección de la pareja o la llegada de las hermosas tres Marías para anunciarles, yo el primero, la resurrección. Surrexerunt non sunt hic, ecce locus ubi posuerunt eos. Normalmente, sin embargo, surgía entre las malas hierbas y las altas malezas alguien que había ido para hacer sus necesidades, o algún tipo sospechoso solo o acompañado. Entonces, en lugar de anunciar la resurrección, doblaba mis alas y partía recogido más por razones de providencia que por su discreción. Con todo, aquel sarcófago era para mí la idolatría absoluta y adorada. Al poco tiempo me fijé con mucha alegría en que una pareja de jóvenes amantes lo había convertido en su nido. Entraban por el hueco de la tapa que había sido echada a un lado y se tumbaban sobre las hojas de periódico colocadas en el fondo, pegados, por supuesto, muy estrechamente. Quizás incluso se quitaban la ropa en verano. Una tarde me pareció que había algo olvidado en el canto. En cualquier caso, aunque lloviera, estaban lo bastante protegidos con la cubierta. Pero también ellos protegían el sarcófago, porque al menos durante las horas de su presencia nadie se acercaba para ensuciarlo. La joven pareja, en cuanto escuchaba mis pasos, paraba el murmullo. Y yo pasaba muy deprisa disimulando una sonrisa, puesto que odio como nada en el mundo escuchar a escondidas. No me olvidaba, sin embargo, de acariciar un poco pillamente el costado del afortunado sarcófago. La parejita, sin duda, no podía ni siquiera sospechar para qué había servido en el pasado este osario. No podía ni de lejos imaginar los cadáveres hinchados, el mal olor y la putrefacción que lo habían impregnado en tiempos pasados. Además, no sabrían que había sido hecho de una piedra especial que tenía la capacidad de devorar más rápido la carne humana. Solo un Dios sabe qué creerían que era este cubículo. Había algo que de todas maneras debía molestarles, y era la estrechez del espacio, que había comprobado yo mismo al entrar en su interior una vez. ¿Por qué entonces esta persistencia suya? ¿Quién les estorbaba o les perseguía? Respecto a las parejitas, es bien conocido, la sociedad entera cierra los ojos y sonríe pillamente a su paso. Si se tratara de otro caso de esos que debemos juzgar, podría haberlo entendido, pero en ellos era imposible encontrar una razón lógica. En cualquier caso, parecía que les gustaba mucho estar allí dentro. Por todo esto empezó a torturarme lo siguiente. ¿Cómo pudo deslizarse esta pesadísima cubierta del osario? Por supuesto que con palancas o con calcitos concluí. Por lo tanto, la losa podría bloquearse y deslizarse exactamente en el momento en que la pareja entrase dentro. Naturalmente empezarían a gritar, a golpear y a golpearse, pero al final con certeza alguien los escucharía y traería una grúa para destaparlos. Así se crearía un tema excepcionalmente original e ingenioso, maldita sea, y mucha gente se rompería en vano la cabeza para encontrar la solución. Solo los que supieran de la mitológica historia de Hefesto que atrapó a Ares y a Afrodita podrían sospechar algo. Por supuesto, podría suceder que nadie los escuchase. En tal caso, yo que estaría allí, cerca, acechándolos, llamaría a las autoridades para que viniesen a sacarlos. No dejaría que les pasase nada malo, simplemente les ayudaría a vivir una situación intensa. Por otra parte, quise hacer revivir el osario, que estuviera tapado de nuevo con cuerpos jóvenes,
desnudos en su interior, pero que saltaran ansiosos al poco rato como resucitados. En ningún modo consentiría que volviera a ser un sarcófago. Mientras estudiaba de nuevo la novena Rapsodia de la Odisea, pensaba poner en acción con mucho gusto mi plan. Empezaron los crímenes del dragón. Y por mucho que no creí ni por un momento todas aquellas historias, por experiencia amarga, cancelé inmediatamente mis rondas por sitios abandonados y oscuros. La pareja haría lo mismo de todas maneras. Al poco tiempo, recogí todo y abandoné otra vez esta ciudad, donde la ansiedad brota, al menos para mí, como el santo óleo. Cuando años después pasé de nuevo por allí, el sitio alrededor del colegio mayor femenino estaba desconocido. Habían demolido todo y la denominada Exposición Universal se extendía más allá. Además, ahora que me doy cuenta, esta callejuela es uno de los sitios más iluminados de toda la ciudad. Respecto al sarcófago, lo reencontré anteayer, no sin emocionarme, en el jardín del museo. Me pareció muy triste, como si se hubiera transformado en tumba otra vez. Bueno, eh, no sé cómo anular un momento. Ok. Creo que ahora no se ve mi pantalla porque ya no necesitamos el texto. El texto se puede decir que de alguna manera es de una decodificación de la relación entre el ser humano y su tradición material y espiritual, artística o popular. Las personas son los creadores y los receptores que actúan en un lugar, espacio y un momento dado, tiempo, los dos dimensiones que dominan tanto al sujeto, el ser humano, como al objeto, su creación o su percepción. La naturaleza espaciotemporal de la tradición es entonces un elemento importante para empezar la lectura de este breve relato autobiográfico. La repugnancia del narrador por los museos y la concepción del arte como objeto tabú o lejano, que nadie toca, es clara, no solo en este mismo relato, sino en casi todos los de la misma colección, cuyo título coincide con el nuestro texto. La tradición es un tema principal y para Ioannou, como para los griegos en general, está conectada en su propia identidad. Los contradictorios elementos antiguos y bizantinos u occidentales y orientales afectan al presente del mundo griego en todos sus aspectos. En nuestro texto, el sarcófago antiguo se transforma en un objeto útil, casi vivo, durante la presencia de las parejas, sirviendo como nido de amor. El uso principal de un sarcófago era como el ataúd de hoy, dejar los muertos dentro. El narrador, jugando con la etimología de la palabra, añade una capacidad más, carnívoro, porque, como dice, fue hecho de una piedra especial que tenía la capacidad de devorar más rápido la carne humana. Aparte de eso, intenta en realidad la reversión de ese empleo. Por mucho que sepa para qué servía este objeto macabro, no parece aceptar el hecho de que lo dejaran abandonado como inútil, puede decir muerto, o como los objetos de un museo que considera muertos. Era un arqueólogo, Ioannou, ¿eh? La transformación de su uso está conectada con el renacimiento del objeto y la transformación de la sociedad o la época. Además, la presencia de la gente es la que da vida al objeto, es decir, lo dota de existencia, como si fuese una persona. Siguiendo la complicación de los sentidos del sarcófago simbólico, el narrador intenta dar énfasis al contraste entre los dos usos. El sarcófago hospedaba la muerte durante la antigüedad, pero ahora hospeda la vida misma, los amores de parejas jóvenes. Como cambian las épocas, cambian también las percepciones de las cosas. Algunas personas no saben para qué servía un objeto en el pasado y lo usan como pueden, lo cual, según el narrador, no es nada malo. Pero saber la historia y dejarlo abandonado, arqueólogos, o peor, dejarlo en el jardín de un museo,
como es la costumbre de los arqueólogos, es un sacrilegio, como comenta en el principio de nuestro texto. Consecuentemente, está claro desde el principio del texto que el autor intenta proyectar un sentido sui generis en la percepción de la tradición, sentido en que en otro relato, Logotimitis, lo relaciona con los turistas occidentales o los griegos que visitan la civilizada Europa y quieren ser igualmente civilizados, pero lo hacen de modo incorrecto o equivocado. El sarcófago es entonces una metáfora complicada en muchos niveles. Primero, es el objeto que devora los cuerpos en sentido literal, época antigua, y en sentido metafórico, época contemporánea del narrador, porque las parejas se esconden dentro. El segundo sentido se transforma también en otra metáfora, porque la muerte, aquí acto de esconderse, de las parejas, se conecta con la resurrección, época cristiana o bizantina para los griegos. Por tanto, el mundo que nos presenta Ioannu resulta ser un círculo, un eterno movimiento donde el lugar permanece, pero al mismo tiempo cambia con el paso de los años. Un arqueólogo seguramente acusaría a las parejas de sacrilegio, pero nuestro narrador, al contrario, casi las diviniza, estableciendo un paralelismo con la escena de la resurrección de Jesús Cristo y desprecia a los arqueólogos por falsa comunicación con el pasado, percepción y transmisión, siempre según su opinión. Lo importante es que el paralelismo está hecho por parte del narrador, el cual da énfasis a la ignorancia de la pareja sobre esa divinización de sus actos. Es decir, la ficción del narrador es un mundo donde los héroes importantes no son nada más que personas normales y corrientes, haciendo cosas simples pero importantes para vivir mejor, sin saber que están participando en un misterio sagrado según la perspectiva de nuestro narrador. En este texto se forma entonces indirectamente una imagen del mundo llamado culto, la cual no es nada buena porque se apoya en la apariencia. Lo contrario es el mundo simple, cotidiano, de las parejas, donde sus héroes pasan desaparecidos, desapercibidos, perdón. Además, el grado de santidad que atribuye a este amor escondido, mencionado los casos de otras parejas que debemos juzgar, como dice, revela un aspecto autobiográfico de Ioannu que está hablando de su homoerotismo, pero también nos presenta fácilmente otra característica del amor, su ansiedad y peligro. El amor sagrado y peligroso está muy cerca de la muerte y por eso nos muestra claramente la amplitud de la metáfora, porque como escena real parece una representación típica de amor corporal, pero en el nivel metafórico de la antigua Grecia está comparada con el amor divino de Jesús por el prójimo y con la resurrección como renacimiento de la vida a través de la muerte. Así se representa también el mundo griego moderno como una filtración de dos elementos griegos antiguos, materiales y lógicos, con los de Bizancio, metafísica cristiana y lo ideal, dando lugar a una identidad complicada, como nuestra metáfora. Un objeto griego antiguo, de religión idólatra, se incorpora a una escena de ficción de un misterio cristiano. La cita del Evangelio, surrexit es en Evangelio surrexerunt, en plural, en latín plural, lo cambia, transformada para el caso de la pareja, es importantísima porque expresa esta misma osmosis de elementos en algo realmente nuevo, no sólo como ficción, sino como identidad nacional griega moderna. El cristianismo ortodoxo se combina con el helenismo idólatra, como en la poesía de Cavafis exactamente, para formar algo nuevo, usando material que en el mundo occidental se separa porque aparentemente viene de los dos extremos, cuerpo y alma. El narrador refuta este dualismo occidental para proyectar la unificación armónica y homogénea de los elementos de la vida. Pero el primer objetivo es decir a los griegos que deben aceptar estos dos elementos extremos, o mejor, esas dos tradiciones extremas, como iguales, para poder unificarlos en una identidad estabilizada y armónica
sin los remordimientos complejos y tabúes sobre la propia identidad que los separaron durante tantos años. Todas esas cosas se representan en un solo símbolo, el sarcófago. Para poder seguir el modo de pensar de Ioanno en esta colección de relatos, los temas que toca y las representaciones diferentes de cada uno, el lector tiene que leer cuidadosamente todos los relatos muchas veces. La misión del narrador es igualmente importante, avisando a la gente, mediando entre el misterio y sus espectadores, a quienes quiere hacer partícipes, como si estuviera en una iglesia. Pero como es un misterio idólatra o pagano, pasa por la callejuela a la noche. Esta combinación complicada de un símbolo y una metáfora nos está introduciendo poco a poco, primero en el mundo moderno griego, según el narrador, y segundo en el mundo del arte. Aparte de la referencia directa a la escultura, a causa de las escenas esculpidas alrededor del sarcófago, el texto añade un comentario sobre el acto de escribir, de crear mundos de ficción, de representar. El proceso de la creación es algo sagrado, al mismo tiempo misterioso, con sus futuros receptores o lectores participando y los héroes viviendo en la mente del narrador o escritor. La participación de las personas del mundo de ficción, las parejas que sin saberlo contribuyen a la escena del narrador y de los receptores de la ficción creada en su mente, es decir, los que mirarán a la pareja encerrada en el sarcófago e intentarán participar en el caso sacándolos fuera para salvarlos, forma un proceso interactivo, dialógico, como diría Mikhail Bakhtin. Un objeto de arte no debe ser creado o tratado como algo muerto, monológico, sino como un organismo vivo, con lo cual estamos hablando. La intención de producir y percibir el arte de un solo modo y según las indicaciones de la presentación de la realidad no sirve en consecuencia para nada. La belleza debe ser incorporada en el presente del creador y en cualquier presente de los receptores de la obra de arte. El esfuerzo de combinar los dos extremos es de origen hegeliano, referido al contraste entre lo ideal y la prosa de la vida cotidiana, y aparece en Grecia con la contribución de Manuel Roidis, por mencionar uno de los más importantes introductores de la filosofía de Hegel en nuestro país. El narrador como vigilante de la vida que descubre y el ya mencionado papel de avisar se combinan, y el narrador se convierte en organizador del mundo de la ficción de su propia narración, lo que quiere hacer con la pareja, taparlos y después salvarlos. Los motivos para ser un voyeur, literalmente hablando, son de pura estética, no por motivos prácticos, es decir, encontrar a alguien, y por eso son totalmente artísticos. No quiere participar como las personas suelen hacer de modo vulgar, de otro caso de esos que debemos juzgar, ni causar ningún mal a estas parejas como el asesino, el dragón de Seixu ya mencionado. Esta es una verdadera historia que alguien que apareció matando parejas en un bosque de Thessaloniki. Hasta la mitad del texto, la relación del narrador con el sarcófago como obra de arte, sarcófago descrito por medio de otro modo artístico, la narración, es en realidad aquella relación entre el artista y las obras de otros, las cuales recibe y al mismo tiempo interpreta. Esta mencionada relación dialógica se completa con la ausencia del egocentrismo por parte de dicho artista. La diferencia del último con los demás, la gente que ve el sarcófago, es que ellos no saben el uso del objeto y el sentido de sus esculturas en otras épocas, y lo afrontan como una parte del ambiente, quizá porque no está considerado como obra de arte antigua expuesta en el museo. Por mucho que algunos supieran qué es, no les interesaría saber más de la ubicación del sarcófago en este momento, el momento que hacen el amor. Su interés principal por el sarcófago debe ser algo básico, se debe a algo básico de la vida cotidiana, hacer el amor, que tanto les faltaba. Esto mismo
les hacía abandonar el modo de actuar que les impone su supuesta cultura. Es decir, todos eran iguales frente a la realidad y el amor. Especialmente en Grecia, este hecho de igualdad es importantísimo, porque respecto a la Grecia antigua, con todo lo que fue, arte, idioma, vida cotidiana, cultural o religiosa, etcétera, toda la historia del Estado griego moderno después del 1821 es una continua batalla entre el elemento popular bruto del demoticismo y el arcaísmo, extremos o no, porque en Grecia había hasta muertos en esta batalla de la lengua. En principios del siglo XX había algo como 10, 15 muertos en las calles de Atenas a causa de qué idioma hablamos, popular o arcaístico. El complejo de la inferioridad frente a los antepasados gloriosos, tanto en la vida cotidiana como en la vida cultural, es la razón de conflictos y retrasos en la educación griega. Hablando de arte literario, el problema ha conducido a los escritores del siglo XIX a experimentos extremos, con imitaciones de las obras griegas antiguas y el uso de un idioma casi incomprensible. Era una mala recepción del pasado indicada por el desprecio del presente y de los lectores, un elitismo cultural que nuestro narrador desdeña. En el siglo XX el problema del idioma no era tan grande como el de la identidad griega, situada entre lo oriental y lo occidental. La superioridad del mundo griego antiguo ahora tiene un amigo, la superioridad del mundo occidental contemporáneo. Pero la literatura seguía mostrando cómo la gente aún vivía manteniendo conscientemente o inconscientemente elementos del pasado y del presente. Los elementos que nuestro narrador artista recibe de la realidad o la tradición artística se fusionan y se transforman en la segunda mitad del relato, creando algo nuevo, el plan de una obra de ficción en su mente, una drama o una novela representada en su mismo mente de modo metaficcional, el proceso del arte literario como un comentario al proceso mismo. El que piensa hacer con la pareja, tapar el sarcófago y dejarlos dentro para que tengan la resurrección. El tema de la ficción tiene la estructura y la trama de novela policíaca, basada en la realidad verosímil, o un género parecido bajo la influencia, como dice, de las lecturas de Odisea y la inspiración que le da el sarcófago. Los elementos antes separados ahora se unifican en la concepción del narrador para formar este plan de resurrección. El mencionado amor sagrado se aplica también o principalmente a través del arte al proceso de transformación de la materia bruta cotidiana en un objeto original y sublime, es decir, artístico. Además, el amor revitaliza el objeto abandonado como nido, donde sucede el misterio de renacimiento o resurrección, como el arte transforma su materia. La relación entre el amor y la muerte representa el proceso, el círculo de la vida, acompañado con un aspecto metafísico como el proceso del arte, concepción, producción, recepción diferente en el futuro, que tortura, como dice al narrador. Las obras de arte se presentan como organismos vivos. El medio de comunicación con la gente que da vida al objeto artístico es el sentimiento sublime o la elevación del lector. Algo parecido a la ansiedad de las parejas al descubrir que están encerrados en el sarcófago, o más fuerte cuando son parejas de otro caso de esos que debemos juzgar. La agonía casi cerca de la muerte. El tema de la conexión del amor con la muerte es algo común en la literatura, pero aquí se correlaciona con el proceso de crear o recibir el arte mismo con el estilo de comentario. Por mucho que parezca extraña la coexistencia de la vida con la muerte, es el único modo de expresar esta relación entre el artista creador y sus obras, y se refiere a un mito antiguo, pero famoso todavía, el de Orfeo y Eurídice. El artista tiene que crear algo que sea original,
basado en la tradición y al mismo tiempo expresando de una forma nueva o lo mejor posible, ya que tiene que vivir para la eternidad. Pero es imposible controlar su recepción e interpretación después de haberlo terminado. El razonamiento del narrador es más que claro. Así se crearía un tema excepcionalmente original e ingenioso, maldita sea, y mucha gente se rompería en vano la cabeza para encontrar la solución. Solo los que supieran la historia mitológica de Hefesto que atrapó a Ares y a Afrodita podrían sospechar algo. Es decir, la gente no ve la escena, pero también participa de una u otra manera en ella. La superioridad del arte sobre la realidad se descubre con la continuación del relato. Todo lo que él planeaba hacer, pero sin malas intenciones, ocurrió realmente poco tiempo después con la mencionada historia del asesino, dándonos la impresión de que la realidad casi se inspira en el arte, o por lo menos que un artista puede escuchar el sonido de los hechos aproximados, según la frase de Cavafis en su poema Sophie de Procyon. Como se aprecia al final del relato, es una retrospección autobiográfica, una memoria sumergida del subconsciente que despierta al ver el sarcófago muchos años después de su partida de Salónica. Aquí el narrador se acerca a Ioannou para quien esta ciudad fue algo como mágina en el mundo de Antonio Muñoz Molina en El jinete polaco, donde el narrador abre la caja con las fotografías antiguas y empieza a contar la historia de la ciudad, siendo también la historia de España. Ioannou, con los dos relatos del sarcófago, con los relatos del sarcófago, todo el libro, intenta revelar la historia de Salónica y el destino del Estado griego tras las memorias autobiográficas. Este juego entre la memoria autobiográfica y memoria colectiva de una nación es el último nivel de nuestra metáfora. El proceso por el cual mezcla lo privado con lo público es una fusión más como las otras ya comentadas. En el instante del acto de la narración, con la vista del sarcófago, se rememoran los momentos del pasado en contraste con la imagen que afronta el narrador en el mismo momento de su acto de narración. Pero aquí da énfasis a un aspecto del arte y de la vida que lo diferencia. Es el carácter espaciotemporal de todo, con los cambios de lugares y personas que suceden, que no deja a la vida y al arte convertirse en un círculo vicioso, es decir, aburrido o estereotipado. La originalidad del arte es el medio y su magia no es nada más que sobrepasar este obstáculo espaciotemporal, lo mismo que sucede con los procesos de la memoria y el arte. En este mundo el tiempo se puede congelar en un momento sin moverse y el espacio, lugar y objeto cobrar vida y activar un proceso de creación o un movimiento hacia el pasado o el futuro. La memoria es necesaria para expresar la idea del arte que el sarcófago simboliza, porque en el momento del acto de la narración no se puede captar. El sarcófago ahora está triste y se ha transformado en tumba otra vez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolaos, por esta hermosa conferencia, este análisis tan interesante del texto de Ioannou. La verdad, muy enriquecedor. Así que, bueno, acá vemos las reacciones con aplausos, la gente agradece acá en el chat. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces un espacio de preguntas y comentarios, ¿sí? No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, comentario. Sí, yo me tuve que conectar un poquito tarde porque justo llegaba del trabajo. Igual pude seguir re bien la charla de toda la historia que mencionaba sobre el sarcófago y la pareja que se mete adentro, pero bueno, como que no logré captar cuál era el título del relato o el autor como para después buscarlo, si lo podrías escribir en el chat o mencionarlo.
Bueno, el título del relato es El sarcófago. Es simple. Se llama El relato, pero también el libro, la colección de relatos es también sarcófago y sarcófagos en griego. Y la traducción que he leído, la cual puedo mandar, es mía. Entonces, no sé si era buena o no. No sé si respondí a todas las preguntas o... ¿Qué autor es? Se llama Yorgos Ioannou. Es el Cavafis de la prosa griega. Un poco más moderno que Cavafis, pero es el Cavafis de la prosa. Es exactamente lo mismo. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Porque la verdad que me resultó súper interesante esto de cómo, bueno, se resignifica un objeto, eh, o sea, esto de cómo uno por ahí sin saber el significado que tenía en su momento le da otro sentido, me pareció súper interesante y bueno, quería después buscarlo, pero nada, me pareció súper completo y súper interesante el análisis, así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí Alejandra tiene una pregunta. Adelante, Alejandra. Bueno, muchas gracias, Nikos. Eh, Realmente muy rica, interesante la charla. Y el texto también, que no conocía. Y bueno, una de las cuestiones sería que a lo mejor puedas contextualizarlo, aunque sea brevemente, en el resto de los relatos que componen ese libro sobre el sarcófago, ¿no? Pero además me interesó muchísimo en los numerosos planos de análisis que están involucrados, ¿no? Todas esas capas de elementos hasta llegar a la historia griega y hasta los debates sobre la lengua, ¿no? Pero a mí me encantó mucho cómo el sarcófago, de ser un devorador de la carne de los muertos, pasa a ser un lugar de disfrute, de la pareja. Sí, Eh, es decir, pero también me hizo pensar en que el Eros ese que está, para el cual ellos están, bueno, el cual están siendo llevados a disfrutar de su amor, de su encuentro amoroso dentro del sarcófago, también aparece ahí el sarcófago y el Eros allí como un devorador de la carne, quizás también, ¿no? Hay que pensarlo. Bueno, distintos elementos, y además, cómo, bueno, toda esa que remite a los amores de Ares y Afrodita y Odisea, que curiosamente no es en Odisea 9 que es el que está releyendo, sino que es en Odisea 8 que se cantan los amores sí, de Afrodita. Bueno, pero la Odisea está ahí presente, en todo caso tendremos que pensar por qué el canto 9 donde están todas las aventuras. A lo mejor sí. vos podés agregar algo o alguien más de los presentes, ¿no? Sí, primero he compartido la traducción, está en el chat, no sé si lo pueden descargar o no. Son las dos páginas que contienen la traducción. A ver, ahora, lo que pasa es que Ioano estaba traduciendo toda la Odisea. Tiene una traducción de, como he dicho, de Ifigenia en Táuride, y también, a ver un poco, era, sí, y Antología Palatina, pero también ha traducido la Odisea, no toda, pero por sus por su propio amor. Entonces, sí, igual habla sobre el número 9 la Rapsodia 9 la novena, pero esto lo dice un poco después. No sé si es un error o si sigue con esto, pero puede ser un error que ha hecho. El problema es que
no el problema. Lo que por algunos es un poco raro es cómo puede ver un sarcófago de idólatras con una pareja haciendo el amor, la cual pareja va a resucitar y usa la frase del Evangelio, pero cambiada, para divinizar la pareja que hace el amor, que es un amor bruto, no es un amor divino, ¿eh? Es un amor que hacen y un amor rápido, además, ¿eh? Entonces, es que estaba muy emocionado con el uso popular de la tradición ioano. Por ejemplo, los romances que ha publicado, que son canciones populares, son romances como la Odisea, por Ioano. Entonces ve la conexión como un continuo que el cristianismo no ha hecho nada mal. Por ejemplo, eh, la táctica esta de Ioanno es la misma con la de Cavafis, ¿eh? Porque mezcla lo religioso con lo idólatra como si fuera la misma cosa, no ha cambiado casi nada. Lo mismo lo hace Roidis, lo mismo lo hace Adamantios Coraís, lo hacen todos los escritores muy cultos griegos. ¿Por qué? Porque por ellos somos griegos desde la antigüedad hasta ahora. No llevamos el vestidito y las sandalias esas, porque los alemanes que vinieron a Grecia decían, uy, no llevan sandalias, no llevan esos vestidos antiguos, no son griegos. Y esto quiere que atacar Ioanno a los arqueólogos occidentales, que ponen las cosas en el museo que son cosas muertas. Así decía Ioanno, yo no sé. Gracias por la respuesta, Nikos. Nico, disculpa, ¿y los otros relatos de ese libro? Me interesaría saber de qué tratan Sí. y cómo se relacionan con la historia de Sí. Tesalónica. Son relatos que están conectados principalmente a Salónica. Hay también otros en otras partes de Grecia, pero conectados como partes de la historia griega del siglo XX. Desde el fuego de 1917 en Tesalónica, principalmente en la parte sefardí de la ciudad y tiene unos relatos sobre la relación de los judíos sefardíes y los tesalonicenses de aquí. Y también otra parte otro grupo de textos es sobre los refugiados desde Asia Menor, que eran griegos, pero los tesalonicenses o los atenienses los veían como si fueran turcos, que no eran turcos, eran más griegos que los griegos de Grecia. Porque los griegos de Grecia, sí, hasta el 1830 en Atenas no hablaban ni griego, hablaban albanés. Sí, un 30% hablaba griego, pero la mayoría habla albanés y turco. Entonces decían, ¿para qué Atenas es Grecia y Esmirna no es? Esmirna era más Grecia que Atenas, mucho más Grecia, hablaban más griego y la mayoría eran griegos, es decir, los cultos, digo, ¿eh? Entonces, por Ioanno es inaceptable el tratamiento de los refugiados griegos en Grecia. Otra parte es la guerra civil, que son totalmente políticos. Otra parte es su vida personal y el homoerotismo que le caracteriza, como lo de Cavafis, y están muy cerca. Y otra parte son cuestiones sociales, es decir, cómo la gente trata a las viudas o la mujer. En sus relatos, la mujer griega aparece la que es más fuerte que el hombre. El hombre siempre es el débil, la mujer tiene la casa, el hombre no puede hacer nada, trabaja solo, trae el dinero, pero la mujer es la que tiene la casa. Que eso no es nada malo en Grecia, porque la mujer de verdad es el jefe de la casa. Bueno, no hablamos de las familias de marineros como la mía, que el padre no estaba porque estaba fuera. Hablamos por toda. Y también hay
elementos comunes no solo con Cavafis, sino con Visinos, un otro escritor de relatos del siglo XIX, sobre muchas cosas, pero ah, más o menos eso es lo que pasa con estos relatos. Y me acuerda mucho a Antonio Muñoz Molina en El jinete polaco, donde, bueno, este escribe una novela, no relatitos, pero es el mismo concepto, que las memorias de las fotografías o las memorias de la cabeza, las memorias autobiográficas, llevan la historia de todo el país. No sé si la respuesta es Sí, adecuada o no, sí, pero pero ahora viene la exigencia, vas a tener que traducirlos todos, porque no están traducidos. no sé si están traducidos en español. Y si no, vas a tener, ahí tenés un buen trabajo. O puede ser un doctorado. Gracias, Nicolás. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Si no, yo tengo una por pura curiosidad e ignorancia del tema. Vos mencionaste, puede ser al comienzo, que él hizo también una traducción al griego, ¿no? De la Germania de Tácito, ¿puede ser? Sí. Sí, 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 sí. Y esto pregunto, o sea, tratando de unir un poco lo que venías mencionando, esto también él lo hizo como para tener como para tener argumentos para realizar esta otra crítica que hace a Occidente, digamos, por un texto muy leído, muy trabajado, ¿no? Pregunto, por... Esto lo publicó Ioannou, entonces era, igual no sé si le pagaron o no, esto no lo sé, de verdad no lo sé, pero también era como hacían los ejercicios de retórica. Los griegos siempre lo hacían. En las universidades griegas, no ahora, pero hasta los años 90 que yo estuve estudiando, para la filología, el griego antiguo y el latín era algo que tenías que trabajar muchísimo. Nosotros no hacíamos solo traducción de griego antiguo a griego moderno, sino al revés. Nos daban un texto en griego moderno para hacerlo en griego antiguo y en latín lo mismo. Entonces, yo tengo estudiantes que me dicen, ¿usted sabe algún texto griego antiguo del siglo XVIII? Porque en el siglo XVIII tenemos obras sobre física, por ejemplo, escritos en griego antiguo, total, con tantos hapax que no puedes imaginar. Tengo, por ejemplo, una historia de Roma, desde Romulo y Remo hasta casi Constantino el Grande. Faltan dos, ¿cómo se dice? Dos emperadores, que está escrito en griego antiguo. Es un doctorado que ha hecho un doctorante mío. 1000 páginas de historia de Roma, escritas en griego antiguo, con unos japac que no puedes imaginar en tu propia vida. Y lo ha escrito un señor de 35 años. O, por ejemplo, durante una conferencia, un congreso que teníamos en Corrientes, estaba comentando un texto luciánico del siglo XVII, finales, escrito por un chico que tenía 19 años. Pero en sus 20 años era el traductor oficial del sultán. Hablaba 7 idiomas. Entonces era muy fácil por él. Y lo doy a un colega que es lucianista y me dice, esto no sabía de quién es. Y me dice, esto es Luciano, pero no es Luciano. Eso seguro que no es Luciano, pero es Luciano. Y tenía 19 años. No digo nada más. Por lo Una, que es en Grecia. Algunas veces es un poco perversión. Igual es un poco perversión, Ioano, ¿eh? Seguro. Aparte de Antología Palatina, que lo ha hecho porque le gustaba el Eros y todo esto, sí, pero la Germania de Tácito porque le gustaba la historia, creo. una locura. No, 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 esto que mencionas, una
No, una locura. Pero bueno, muchas gracias por Y por la aquí no, hay, Lucía ha escrito, me hizo acordar de Ulises de Joyce, el juego de las palabras. Sí, está jugando, por ejemplo, un de los textos, como su homoerotismo no lo dejaba abierto, Ioannu no quería, escribe un texto que se llama Los apodos. No, no los apodos, era otro. No me acuerdo ahora el título. Y tenía, estaba en la clase y la maestra hacía latín y les decía declinar el verbo munio, munio, munivi, munitum, munire, que es fortificar algo, proteger, no sé qué, no sé cuánto, pero en griego esta palabra es otra cosa que no quería Ioanno. Entonces, la fortificación de munio y como se escucha en griego es esta palabra que es eh, algo muy oculto de la mujer, estaba jugando con la palabra en latín y la palabra en griego. Le gusta muchísimo jugar con palabras. Y su propio apellido, Sorolopis, cuando decimos va con su Sorolop, va con su tiempo, es muy lento. Y entonces en la escuela todos le llamaban lento, 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 eres lento, y no le gustaba su apellido y lo cambió en Ioanno. Es que las palabras son así en Ioanno. ¿Te acordás que cuando diste la conferencia acá en Resistencia, también habías hablado del juego de palabras que hacía Cavafis? Es decir, Sí, o sea, también ese juego siempre remitiendo a un doble sentido. sí, siempre, siempre. Por ejemplo, eh, en otro relato, el pis, la esperanza, el pis en griego antiguo también, lo cambia en lepis. Lepis, lepida, es el esto del cuchillo que corta. Lepida es el cuchillo que corta. Pero antes de la guerra tenían la esperanza que no va a empezar la guerra mundial. Pero esto, el pis, diventa lepis. El filo del cuchillo, muy bien. Gracias, Lucía. La esperanza se transformó ¿cómo se dice? En cuchillo. El filo del cuchillo lo escribo en griego. El pis, lepis. Cambia las letras y es esperanza y el filo del cuchillo que nos corta las cabezas porque es en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Todos están jugando así. La mayoría de los escritores griegos les gusta mucho jugar con palabras o crear nuevas. Bien, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Yo tengo... Sí, Marcela. Sí, muy, muy breve. Me pareció escuchar, porque no sé si escuché bien, que Joanu hizo alguna recopilación de cantos de la época de la independencia. No, eran cantos populares. Ah, Eran cantos populares. Estaba hablando por la época de independencia, porque desde este momento, 1820, no 21, pero 30, empezó la guerra civil de la lengua en Grecia. ¿Y saben cuándo terminó la guerra civil de la lengua? 1975. Les digo que en ah, 1902 y 3 había dos incidentes en Atenas. Uno era Orestiaca, la traducción de Orestia de Esquilo en griego moderno, y se mataron dos personas, y después Evangelica, la traducción del Evangelio, que era mucho más fuerte, y se mataron algo como 15 personas. Estaban no peleando, era una guerra normal, como guerra civil por la lengua. Entonces en Grecia es un problema, tenemos dos tradiciones.
desde la época helenística, todo Bizancio hasta el siglo XX, hay dos grupos del texto, el arcaico y el popular. Por ejemplo, en el siglo XI tenemos un texto que lo entienden los estudiantes más o menos ahora, del siglo XI, pero no entienden textos del siglo XIX que están en la lengua arcaizante. Es un Sí, es idioma esa vieja dicotomía que viene de la época de la segunda sofística, o sea, de... Eso es, eso es. Y también, por ejemplo, el vocabulario del cuerpo es muy viejo. Lo que decimos ahora, el muy bruto, es del Bizancio o antes, pero no lo utilizaban, lo utilizaba solo la gente. Y es muy, muy importante de entender que en Grecia esta guerra civil de lengua es algo que termina solo en los años 70. Muchas gracias, Nicos. A usted. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Agradecer tan lindo tema en esta hora del día. Muchas gracias. Acá en el chat Lili pregunta, quizás no tenga mucho que ver, ¿me pudiera recomendar a otros poetas contemporáneos de Constantino Cavafis? Gracias. Ajá. Y que Sí, estén traducidos. sí, contemporáneos de Constantinos Cavafis exactamente, o un poco después, para mí es Kariotakis. Ay, no, tengo que escribirlo. Konstantinos Kariotakis, que es el poeta muy agresivo, pero muy agresivo, que dicen que es muy, ¿cómo se dice? Muy triste, bla, bla, bla. No, es una tristeza muy agresiva porque escribe en el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que para nosotros era la guerra con Turquía, con el ex Imperio Otomano, el masacre de los griegos y los armenios en los años 20, y también la ola de refugiados. Kariotakis, y es muy político Kariotakis, no es de un partido político, pero es político en general y además muy progresista, Kariotakis. Pero después tienen los que tienen el Nobel como Seferis, o Elitis, pero esos son mucho más tarde. Seferis y Elitis son después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Empiezan antes, pero durante o después de la Segunda Guerra Mundial. El que también está Pero traducido al español es mucho de Yanis Ritsos, está de mucho, Yanis Ritsos, sí, bien y Yanis, cancelado. sí, Yanis Ritsos no tomó el Nobel, sino el premio Lenin. Y él también, Richos, él que ha hecho con un compositor, han hecho en música el canto general de Neruda. Bueno, en Grecia hay muchas canciones con música que no son canciones, son poemas, y además poemas como Federico García Lorca, Pablo Neruda, y todo esto. Pero eso es de poesía, y también de prosa hay muy, muy, muy impresionantes prosistas. Pero en el siglo XIX, si quieren leer, no es exactamente griego moderno. Mi preferido, Roidis, escribe en una cazarébusa, un poco arcaizante, muy, muy difícil para mis estudiantes. No hablo de ustedes, ¿eh? Mis estudiantes casi no lo entienden. Acotar que en la Argentina hay traducciones de poetas griegos neohelénicos hechas por Horacio Castillo, que están publicadas, y incluso el libro sobre la poesía neohelénica, que tiene varios autores allí, Sí. entre ellos los que mencionaste, se consigue online, así que si no, cualquier cosa puedo buscar ahora en la computadora porque lo tengo descargado y compartirlo si quieren.
pero no sé si hay muchos prosistas griegos en Argentina. Eh, la- Traducidos, no. eh, Traducidos, digo, sí, Claro, porque hay no, obras teatrales han sido traducidas, sí. Por y- ejemplo, las adaptaciones o recreaciones de a las obras griegas antiguas de Esquilo, sí, sí, sobre sí, todo, sí. sí. Pero también hay traducciones, no sé qué ha traducido En, Castillo Didier, en Chile, claro, el también tiene, helenísta sí, de sí, sí. Chile. Ujú. Él ha hecho muchas traducciones, no sé qué ha Sí, traducido, pero ha traducido muchas cosas. prosa Eh, no recuerdo, poesía sí. Ujú. sí, sí. Bueno, em, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, vamos a ir cerrando el evento. Yo quería agradecerle de nuevo al profesor Mabrelos y bueno, a todos los que se conectaron, todos los que asistieron, participaron también. Les agradezco mucho. Y bueno, vamos a estar en contacto porque nos quedan un par de conferencias más dentro de este ciclo La Antigüedad en la Virtualidad, así que seguramente les van a estar llegando las informaciones. Bueno, muchas gracias de nuevo para todos.